Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando la construcción paso a paso de esta estufa que han llamado estufa solidaria. Como habrán podido escuchar, los chicos de la escuela de Mar del Plata, Don Orione, una escuela técnica, han tenido esta idea de fabricar esta estufa con la idea, valga la redundancia, de colaborar con la comunidad y bueno, la fabriqué para comprobar cuál es el costo y la funcionalidad de la misma y bueno, les dejo el paso a paso y después les dejo mis humildes consideraciones, críticas constructivas. De ninguna manera quiero menospreciar este invento o esta iniciativa, así que bueno, les voy a dar mi impresión y bueno, espero les sirva.
Bueno, como ya les dije, yo la hice copiando el diseño de estos chicos de Mar del Plata. Le hice algunas modificaciones, por ejemplo la puerta la hice más grande. Me pareció que la puerta era muy chica. Usé los clásicos cadena de moto de bisagra, el cenicero abajo, acá entra el aire. Le hice una pequeña mallita arriba y directamente la chapa de arriba la soldé, porque me parece que abulonada no tiene sentido y hay que fijarse en sellar después, que si va abulonada, soldada, queda otra. A mi entender no es muy económica, o sea, entre 700 y 800 pesos de costo. Se podría hacer algo de hierro con materiales tradicionales. De ninguna manera quiero menospreciar esta iniciativa, pero no es muy funcional. Lleva entre 8 y 10 horas hombre y capaz un poquito más. Yo trabajé solo, pero sí, para armar todo con máquinas bastante complejas, no es con máquinas sencillas. Así que bueno, voy a tratar de hacer de lo básico, las comunes con chapa, algo para que ustedes tengan una opción tal vez más económica y más funcional. Queda muy pesada, seguramente después le voy a soldar unas manijas y bueno, cuando esté seco lo vamos a probar de darle marcha, a ver cómo funciona el tema de disipación de calor y todo. Le vuelvo a repetir, no es mi intención menospreciar ni decir la falla, es una crítica constructiva, lo que a mí me parece desde mi experiencia. Así que como siempre, bueno, espero que les sirva, nos vemos la próxima.